Hola, ¿qué tal? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un saludo muy especial en este maravilloso día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en cómo no solamente podemos ser llevados del fracaso a la recuperación, sino también la experiencia interna que debe ser transformada, es decir, lo que sentimos. Quiero decir que Dios nos levanta, pero depende de nosotros creerlo, vivirlo y dejar el fracaso atrás. Los fracasos nos llevan de gloria en gloria, pero como emprendedor no debo estar anclado al fracaso, sino a la manera como nos recuperamos, fijando nuestra atención en la forma como nos levantamos. Lo digo porque cuando vamos a leer 1 Samuel capítulo 30, nos vamos a encontrar con un título. Pero me encanta el título porque el título no es el fracaso de David. Tampoco dice la derrota de David. Y no dice la crisis de David. Sino que dice la derrota de los amalecitas. Y no es que yo quiera magnificar el título y tomar el título como un versículo. Pero lo que sí puedo ver aquí es que es muy importante que en el texto no nos están hablando solamente de lo que perdió David como su familia y las cosas materiales, sino que hacia donde nos quieren dirigir la atención es cómo Dios llevó a David a recuperar lo perdido y a derrotar a los amalecitas. En otras palabras, tú cuentas tu historia como a ti mejor te parezca. O elevas el fracaso a un grado que no tiene, o levantas y elevas la recuperación al nivel que debe tener. O magnificas tus equivocaciones y hasta lo que el enemigo hizo, o dejas ver con mayor claridad la manera como Dios te levantó. ¿Te das cuenta que hay personas que son muy fáciles para contar lo que el enemigo ha hecho? Hablan de su enfermedad, de su crisis, de su fracaso, como si fueran ellos los únicos que han pasado por ahí. Pero cuando van a hablar de lo que Dios ha hecho, no le dan el mismo color, ni le ponen el mismo volumen, sino que y no hablan de cómo estuvo Dios en medio del fracaso, como lo dice 1 Samuel 30, que dice que le secuestraron sus familias, pero no asesinaron a nadie. Quiere decir que ahí estaba Dios obrando. ¿Qué tal si te detienes un momento hoy y te das cuenta que en medio del fracaso, de la crisis, de la quiebra, está Dios presente? La historia de 1 Samuel capítulo 30, que aparece como el resultado de la mala decisión de David y que arrastra a sus 600 valientes, ahora están en crisis, en ruina. Y cualquiera que mira a David puede pensar o decir que está acabado, quebrado, destruido, porque su aldea está bajo fuego y sus familias secuestradas. Ahora, David es el personaje perfecto para decir, estoy quebrado, estoy destruido, estoy arruinado, y por supuesto voy a llorar y lloraré hasta quedarme sin fuerzas. Pero David se levantó y oró, consultó a Dios, y su oración fue, quiero hablar contigo, ¿por qué me hiciste esto? No, realmente esa no fue la oración. Imagínense que la oración hubiera sido, ¿por qué estás permitiendo que mi familia sufra y que yo quede sin nada? La oración no fue, ¿por qué esta destrucción? No, y no estoy diciendo que no puedas preguntar por qué. No, sino que David nos deja ver cómo en su relación con Dios y qué es lo que él quiere al preguntar. Su pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Lo persigo o no? ¿Los ataco o no? Así que David sabe que aún no está perdido. David sabe en su interior que todavía queda algo por hacer y que Dios puede darle luz verde para continuar y recuperar todo. Obviamente, con esta pregunta también se expone a que Dios le diga que no, que ya todo terminó y que esa es la consecuencia de sus malas decisiones. Pero resulta que sin importar cuál sea la respuesta, David hace la pregunta. ¿Puedo atacar? ¿Los alcanzaré? Y esto me hace pensar que un emprendedor se atreve a hacer preguntas. No se queda pensando qué le hubieran respondido. No le da lugar a los supuestos, sino que hace la pregunta. Y queda a la espera de una respuesta. Y no hace la pregunta condicionada, simplemente pregunta. Y esa pregunta también deja ver el carácter de David, quien aunque no tiene fuerzas, pues no se resigna a perder. No se resigna a la derrota. David no se resigna a quedarse sumergido en el fracaso, sino que está buscando la salida. Pregunta, ¿está mal buscar la salida? Por supuesto que no, mis amigos. Siempre habrá una salida. Pero no será una salida la que tú busques con tus fuerzas, sino la que Dios te dé.
Dios siempre tiene una salida. Él quiere que te recuperes. Por lo tanto, Él se encargará de responder y mostrar la salida. ¿Qué debes hacer tú? Tú ora aunque te sientas mal. Pregunta aunque no tengas fuerzas. Ve donde Dios y toma tu lugar en la mesa y pregunta y espera. Todo emprendedor es estratégico en su oración y mantiene una relación madura y creciente con su Padre, el cual se atreve a pedirle cualquier cosa aún sabiendo que cometió un error. Dice la historia que David confiaba que Dios podía ayudarlo. Pero cualquiera quería decir, ¿y por qué no lo protegió? Si tú te sientas a ver la historia, seguro que la pregunta puede venir. Y si David confiaba en Dios, ¿por qué no lo protegió? Bueno, quizás esto te sirva, pero escúchame bien, uno de mis pastores me enseñó un día que Dios no cuida tus descuidos. Quiere decir que Dios siempre estará dispuesto a protegernos, pero el pecado nos expone, nos vulnera y abre la puerta a nuestros enemigos, quienes se aprovechan de nuestro descuido para atacar y para golpearnos. Recuerden que en 1 Samuel capítulo 30 David se lleva a sus 600 hombres y deja a Siclag junto con su familia sin protección. La descuida y ese descuido se lo cobró el enemigo. David se siente confiado. Él cree que por alguna razón jamás nadie podrá meterse con él, pero está equivocado porque la verdad es que el enemigo solo está esperando un descuido. Quizás David nunca se imaginó que podían haber represalias contra él, ya que él había hecho algo en 1 Samuel capítulo 27 verso 8. Dice que David acostumbraba a salir de campaña con sus hombres para saquear a los guerreros, a los jereseos, jersitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado en la zona que se extendía en el sur del país de Egipto. Y cada vez que David atacaba la región, pues se llevaba todo. Esto traería un contraataque hacia David. Pero este hombre se confió y se descuidó. Mis amigos, espiritualmente funciona igual. Debo decir hoy, no bajes la guardia. Has ganado batallas contra el enemigo en diferentes áreas. No quiere decir que el enemigo no vaya a seguir atacándote. En otras palabras, no te duermas en los laureles. Levántate y sigue orando, ayunando y mantente alerta. No te confíes en el mundo espiritual. No descansan, amigo y amiga. Escúchame bien. No te duermas. No bajes la guardia. No descuides lo que Dios te dio. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario.